Era la madrugada del 16 de julio de 1945 y Robert Oppenheimer esperaba en un búnker de control el momento que cambiaría el mundo. A unos 10 kilómetros de distancia, la primera prueba de una bomba atómica en la historia, cuyo nombre código era Trinity, estaba programada para llevarse a cabo en las pálidas arenas del desierto Jornada del Muerto en Nuevo México. Con una fuerza equivalente a 21 kilotoneladas de TNT, la detonación fue la más grande jamás vista. Creó una onda de choque que se sintió a 160 kilómetros de distancia. Nacido en la ciudad de Nueva York en 1904, Oppenheimer era hijo de inmigrantes judíos alemanes de primera generación que se habían enriquecido a través del comercio textil. A los 9 años de edad estaba leyendo filosofía en griego y latín. También estaba obsesionado con la mineralogía. Deambulaba por Central Park y escribía cartas al Club Mineralógico de Nueva York sobre lo que encontraba. Sus cartas eran tan competentes que el club lo confundió con un adulto y lo invitó a hacer una presentación. Esta naturaleza intelectual contribuyó en cierta medida a hacer del joven Oppenheimer alguien solitario. A menudo se burlaban de él y lo ridiculizaban por no ser como los demás, pero sus padres estaban convencidos de su genialidad. En palabras de Oppenheimer, recompensé la confianza de mis padres en mí, desarrollando un ego desagradable, que estoy seguro de haber ofendido tanto a los niños como a los adultos que tuvieron la mala suerte de entrar en contacto conmigo. A principios de la década de 1930, mientras fortalecía su carrera académica, Oppenheimer mantuvo a tope su interés en las humanidades. Fue durante este periodo que descubrió las escrituras hindúes, aprendiendo sánscrito para leer el Bhagavad Gita sin traducir. El texto del que más tarde extrajo la famosa cita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". El Bhagavad Gita, una historia centrada en la guerra entre dos brazos de una familia aristocrática, le dio a Oppenheimer una base filosófica que era directamente aplicable a la ambigüedad moral que enfrentó en el proyecto Manhattan. Resaltó las ideas del deber ser, el destino y el desapego del resultado, enfatizando que el miedo a las consecuencias no pueden utilizarse como justificación para la inacción. Se cree que de este acercamiento a la literatura hindú sale el nombre de Trinity. Esto como referencia a la Trimurti. Según el Padma Purana, Vishnu es el dios principal de la Trimurti, es decir, él es el creador, preservador y destructor del universo. Cuando Vishnu decidió crear el universo, se dividió a sí mismo en 3 partes. Para crear, dio su parte derecha, dando lugar al dios Brahma. Para proteger, dio su parte izquierda, originando a Vishnu, es decir, a sí mismo. Y por último, para destruir, dividió en 2 partes su mitad, dando lugar a Shiva. La carta Einstein-Szilard fue escrita por Leo Szilard y firmada por Albert Einstein, enviada al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el 2 de agosto de 1939. La carta advertía del peligro de que Alemania pudiera desarrollar bombas nucleares y sugería que los Estados Unidos deberían empezar su propio programa nuclear. Incitaba a la acción inmediata a Roosevelt, lo que finalmente se tradujo en el inicio del proyecto Manhattan y el desarrollo de las primeras bombas atómicas. En 1937, el fallecimiento de su padre dejaría en manos de Oppenheimer una fortuna que en parte destinó a apoyar al bando republicano durante la Guerra Civil Española. Fue una época en la que Oppenheimer coqueteó con el comunismo y que condicionaría su futuro. Ideales de los que muy pronto relegaría ante el trato dado por Joseph Stalin a muchos colegas rusos de profesión, quienes acabaron en los gulags y charascas soviéticas. Tras la invasión de Polonia en 1939, surge la urgencia entre científicos como Oppenheimer, Albert Einstein, Leo Szilard, entre otros, de la necesidad de inventar la bomba atómica antes que los alemanes, quienes ya habían dado rienda suelta al desarrollo del proyecto uranio con este fin. En este contexto, no resultó difícil reunir a algunas de las mentes más privilegiadas de Estados Unidos y Europa, quienes en la carrera contra los alemanes de construir la primera bomba atómica se congregaron en torno al proyecto Manhattan y se pusieron al servicio de Oppenheimer, nombrado director científico del proyecto pese a las reticencias de diversos mandos del Pentágono debido a sus anteriores asociaciones izquierdistas. Desde 1942 el proyecto estuvo bajo la dirección del mayor general Leslie Groves. El proyecto Manhattan comenzó de forma modesta,
creciendo progresivamente hasta tener más de 130,000 empleados y alcanzar un coste de casi $2,000 millones. Más del 90% del presupuesto se destinó a la construcción de fábricas y a la producción de materiales fisibles, con menos del 10% destinado al desarrollo y producción de armas. La investigación y producción tuvieron lugar en más de 30 lugares por todos los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Estados Unidos consiguió su objetivo de construir la primera bomba atómica en tan solo 2 años, 3 meses y 16 días. Tras las primeras pruebas, el presidente Harry S. Truman, sucesor de Roosevelt, daría la dramática orden, y el 6 de agosto de 1945 se detonó la bomba bajo el nombre en clave de Little Boy sobre Hiroshima y el 9 de agosto, Fat Man sobre Nagasaki. Hasta la fecha, ambos han representado los únicos ataques nucleares de la historia, con unos 246,000 fallecidos en total, ya fuese por los bombardeos, las lesiones o las enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Después de la guerra, la actitud de Oppenheimer pareció cambiar. Describió las armas nucleares como instrumentos de agresión, de sorpresa y de terror, y la industria armamentística como obra del diablo. En una reunión en octubre de 1945, le dijo el presidente Harry Truman: "Siento que tengo sangre en las manos". El presidente comentó después: "Le dije que la sangre estaba en mis manos y que dejara que yo me preocupara por eso". Este intercambio es un eco notable de uno descrito en el amado Bhagavad Gita de Oppenheimer, entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna. Arjuna se niega a luchar porque cree que será responsable del asesinato de sus compañeros, pero Krishna le quita la carga. "Vean en mí al asesino activo de estos hombres. Levántense, en la fama, en la victoria, en la intención de alegrías reales. Ya están muertos por mí. Sé tú el instrumento". Durante el desarrollo de la bomba, Oppenheimer había usado un argumento similar para calmar sus dudas éticas y las de sus colegas. Les dijo que como científicos no eran responsables de las decisiones sobre cómo se debía usar el arma, solo de hacer su trabajo. La sangre, si la hubiera, estaría en manos de los políticos. En su papel en la Comisión de Energía Atómica durante el periodo de posguerra, abogó en contra del desarrollo de más armas, incluida la bomba de hidrógeno más potente, para la que su trabajo había allanado el camino. Estos esfuerzos dieron como resultado que Oppenheimer fuera investigado por el gobierno de los Estados Unidos en 1954 y que le quitaran su autorización de seguridad, lo que marcó el final de su participación en el diseño y asesoría de políticas. A lo largo de las últimas décadas de su vida, Oppenheimer mantuvo expresiones paralelas de orgullo por el logro técnico de la bomba y de culpa por sus efectos. Un tono de resignación también apareció en sus comentarios cuando, más de una vez, dijo que la bomba simplemente había sido inevitable. Pasó los últimos 20 años de su vida como director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, trabajando junto a Einstein y otros científicos. Murió de cáncer de garganta en 1967 a la edad de 62 años. 2 años antes de su muerte, en un raro momento de sencillez, trazó una distinción que separaba la práctica de la ciencia de la poesía. A diferencia de la poesía, dijo, la ciencia es el negocio de aprender a no volver a cometer el mismo error. Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, nos hará sentir la encrucijada moral que vivió este científico mientras cumplía su deber con su país y con la humanidad. ¿Hasta qué punto es necesaria la destrucción para crear la paz? ¿Cómo encontrar la bondad en la aplicación del conocimiento que termina en destrucción? Son los cuestionamientos a los que se enfrentó este científico y que se verán reflejados en esta película. Con un presupuesto de $180 millones, una duración de 3 horas, para verse sí o sí en formato IMAX y con un elenco de primer nivel, esta película promete hacernos sentir algo que será inexplicable. Así que ahora ya puedes ver Oppenheimer.